Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Brasil. Brasil es una nación de Sudamérica. Su capital es la ciudad de Brasilia. Tiene 210 millones de personas, según el censo poblacional en 2019. La República Federativa de Brasil limita al norte con la Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela. Al noroeste limita con Colombia, al oeste con Perú y Bolivia, al suroeste con Paraguay y Argentina, y al sur con Uruguay. Además, Brasil tiene frontera con todos los países de Sudamérica, excepto Ecuador y Chile. Brasil está formada por 26 estados y el Distrito Federal, formando 5.570 municipios en total. Brasil es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Integra el G20, la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR. Además, es uno de los países miembros del grupo BRICS, por su crecimiento económico de los últimos 50 años. Brasil fue colonizada por los portugueses. Estuvo habitada por indígenas hasta el año 1500 después de Cristo, donde una expedición portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral se establece en territorio brasileño. Tras el Tratado de Tordesillas, el territorio brasileño fue otorgado al Reino de Portugal. Brasil se independizó el 7 de septiembre de 1822, pasando a ser el Imperio de Brasil. Luego de un tiempo, Brasil pasaría a convertirse en una república, el 15 de noviembre de 1889. Su primera capital fue Salvador de Bahía, hasta 1763, que fue sustituida por Río de Janeiro, que fue la capital del reino portugués y luego de Brasil, hasta que se construyó una nueva capital en Brasilia en 1960. Su constitución actual, reformada por última vez en 1988, define a Brasil como una república federativa presidencialista. El idioma oficial es el portugués. Brasil es el mayor país lusófono del mundo. La sociedad brasileña es considerada una sociedad multiétnica, al estar formada por descendientes europeos, indígenas, africanos y asiáticos. Brasil es el quinto país más grande del mundo y el tercero en América, ocupando casi la mitad de Sudamérica, con una superficie estimada en más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Su territorio abarca 4 usos horarios. Brasil tiene una línea costera de 7.491 kilómetros a través del Océano Atlántico. La selva amazónica cubre 3,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio y tiene una de las mayores cantidades de especies de flora y fauna del mundo. El punto más alto en Brasil es el Pico da Neblina, en la frontera con Venezuela, con 2.994 metros de altura. Brasil cuenta con 8 grandes cuencas hidrográficas que drenan en el Atlántico. Brasil posee una de las mayores reservas de agua dulce del mundo y tiene 1/3 de las selvas tropicales del planeta. Los ríos más importantes son el Amazonas, el río más largo del mundo, con 6.937 kilómetros, y el de mayor volumen, con 12.500 millones de litros de agua por minuto. El río Paraná,
el río Iguazú, el río Negro, el San Francisco y el Tapajós. El clima de Brasil es en la mayor parte del país un clima tropical, por su distancia con el Ecuador. Con 210 millones de habitantes, Brasil es el quinto país más poblado del mundo. La mayor parte de la población se concentra a lo largo del litoral, mientras que en el interior del país la densidad poblacional es muy baja y hay zonas tropicales donde no vive nadie. Su tasa de natalidad es baja para Latinoamérica, 1,74 hijos por mujer al 2017. La economía brasileña es la mayor de América Latina y la sexta mayor del mundo. Su moneda es el real brasileño. El país es responsable de 3/5 de la producción industrial de la economía de Sudamérica. El país cuenta con varios sectores económicos grandes y desarrollados, como el sector agrícola, el minero, el manufacturero y el de servicios. Los principales productos de exportación incluyen automóviles, textiles, aeronaves, equipos eléctricos, hierro, acero, café y soja. El país ha venido expandiendo su presencia en los mercados internacionales y en relevancia internacional. Brasil es el tercer exportador más importante de productos agrícolas del mundo, solo superado por Estados Unidos y la Unión Europea. Los principales países exportadores e importadores hacia Brasil son China, Estados Unidos y Argentina. El turismo en Brasil es una actividad importante en varias regiones del país. Brasil es el primer destino del turismo internacional en Sudamérica y ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, después de México. Brasil posee la segunda reserva de petróleo más grande de América del Sur y es uno de los productores de petróleo que más aumentaron su producción en los últimos años en el mundo. Las grandes reservas descubiertas en la cuenca de Santos pueden transformar a Brasil en una potencia petrolífera. El país es uno de los productores de energía hidroeléctrica más importantes del mundo. La energía hídrica es responsable de alrededor de 3/4 partes del total de producción de electricidad del país. Por otra parte, la energía nuclear representa cerca del 3% de la producción energética y se está expandiendo la producción de energías renovables como la energía a partir del etanol. La religión con más seguidores es el catolicismo. Brasil posee la mayor población católica del mundo, con más de 120 millones de brasileños, algo así como el 60% de la población. El evangelismo viene creciendo muy rápido y hoy es cerca del 20% de la población. Cerca del 10% de la población no profesa religión alguna. Además, en Brasil suele darse mucho el sincretismo entre religiones, principalmente la cristiana y los credos afro-brasileños e indígenas. El fútbol es el deporte más popular en Brasil. Algunas variaciones de estos deportes tuvieron su origen en Brasil, como el fútbol playa o el fútbol sala o futsal. La selección de fútbol brasilera ha ganado 5 copas mundiales de la FIFA: 1958, 1962, 1970, 1994 y la última en 2002, récord para un país, y 9 copas de América. Las artes marciales son muy famosas en el país
los brasileños han desarrollado prácticas como la capoeira, arte marcial nacional, el vale tudo y el jiu-jitsu brasileño. El país fue la sede de los Juegos Olímpicos de 2016 en la ciudad de Río de Janeiro. Brasil posee una extensa red ferroviaria de 28.857 kilómetros de extensión para recorrer el país, la 10ª más grande del mundo. Hay 37 puertos importantes en Brasil, entre los cuales el más grande es el puerto de Santos, en San Pablo. Además, la red fluvial brasileña es una de las más grandes del mundo, con una extensión de 50.000 kilómetros de ríos navegables. El aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, es el aeropuerto más grande y más importante a nivel nacional. Brasil tiene 34 aeropuertos internacionales y 2.464 regionales. Es el segundo país con más cantidad de aeropuertos a nivel mundial, solo superado por los Estados Unidos. Las playas brasileras están entre las mejores del mundo. Brasil tiene la playa más grande del mundo, Praia do Cassino, en Río Grande do Sul, con 240 kilómetros de largo. Brasil tiene 20 lugares declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Uno de ellos es el Parque Nacional de Iguazú, compartido con Argentina, con sus míticas cataratas. La samba es reconocida como Patrimonio Cultural del Brasil. Brasil es uno de los países que encabezan la biodiversidad del mundo. Tiene las mayores riquezas de flora y fauna del mundo. Tiene 4 millones de especies vegetales y animales. Brasil es el país con la mayor cantidad de japoneses fuera de Japón, con 1 millón de ellos. En 2003 se creó una ley que obliga a la enseñanza en las escuelas públicas de los afrodescendientes a la nacionalidad brasileña para reconocer el legado afro del país. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.